Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, teniendo en cuenta lo que fue la última doble fecha de eliminatorias, vamos a estar hablando e intentar entender por qué Bolivia es tan mala en el fútbol. Una selección que históricamente ha tenido algunos resultados interesantes, campeón de Copa América, es cierto, jugando de local, y creo que todos sabemos lo que significa eso, pero que ha jugado Copas del Mundo hasta hace no tanto, en la década del 90 ha clasificado justamente a un mundial, pero que sin embargo, en la actualidad, en los últimos 20 años, es una selección que es un desastre absoluto. Realmente, sobre todo, como vamos a ver, los números de visitante asustan lo malo que son y es difícil de entender por qué una selección de Conmebol es tan débil comparada con el resto. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y el canal secundario, tienen todos los links en la descripción y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Desde que tengo uso de razón y empecé a mirar fútbol, en lo que tiene que ver en selecciones de Conmebol, siempre existe la misma discusión. ¿Cuál es la peor selección? ¿Venezuela o Bolivia? No hay ninguna otra que les pueda competir, ya sea Paraguay, ya sea Chile, ya sea Perú, Ecuador, Colombia. Han tenido mejores momentos, han sido selecciones mucho más constantes en las últimas 2 décadas y Bolivia y Venezuela siempre pelean por el último lugar. Si hablamos históricamente, no hay duda que Bolivia es mejor. Campeón de Copa América, subcampeón en otra edición, ha jugado 3 Copas del Mundo, Venezuela no tiene ninguno de esos logros, por lo cual históricamente nadie puede discutir que Bolivia es más como selección en cuanto a logros. Sin embargo, en la actualidad, para mí no hay ningún tipo de duda que Bolivia es la peor selección de Conmebol y por varios escalones debajo de Venezuela. Yo creo que Venezuela está mucho más cerca de Perú y de Chile o de Paraguay que lo que está Bolivia justamente cerca de Venezuela. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nos comparamos estas dos selecciones, vamos a observar, por ejemplo, una selección boliviana que prácticamente no tiene jugadores en el extranjero, que tiene casi todos sus jugadores en su propia liga, que su liga de por sí no es muy competitiva, y una selección que además, en el caso de los bolivianos, le cuesta horrores poder jugar de visitante, algo que a Venezuela, si bien no es la mejor selección ni mucho menos, no implica lo mismo. Si empezamos a analizar el rendimiento de Bolivia en los últimos años, realmente es más que preocupante. Una selección que sin duda tuvo su década dorada en los 90, donde logró clasificar al Mundial de Estados Unidos 94 terminando en segunda posición, que en esa misma década, en el 97, celebraron una Copa América en la cual se jugó en Bolivia local y llegaron a la final. Su título de Copa América también fue jugando en Bolivia local, pero ya en la década del 50. Y una selección que, como les digo, en la década del 90 lograría su último triunfo jugando como visitante en eliminatorias. Parece una locura total, pero la última vez que Bolivia logró ganar en eliminatorias sin ser local fue en el año 1993, cuando justamente le ganó a Venezuela por 7-1 jugando de visitante. Desde el 93 hasta la actualidad, estamos en 2023, estamos hablando de 30 años que Bolivia no logra ganar un solo partido de visitante. Es más, acumula 65 partidos al hilo en los cuales no conoce la victoria jugando fuera de su casa. Desde que se cambió el formato en el año 98 para el Mundial de Francia, Bolivia, en todos los encuentros que ha jugado, nunca ha podido superar los 18 puntos. Y casi todos esos puntos los cosechó jugando de local, donde promedia entre 3 y 4 victorias por eliminatorias. A lo único que puede aspirar es a empatar algún partido de visitante, por lo cual es imposible que Bolivia, con esa misma tónica, en algún momento logre clasificar a una Copa del Mundo. Casi siempre ha terminado entre el octavo y el 10º puesto, que evidentemente es el último. Si vamos a Copa América, los números son igual o más preocupantes. De las últimas 9 ediciones, en 8 se fue en la fase de grupos. Y de las últimas 9 ediciones, solamente ganó un partido de Copa América, que fue en Chile del año 2015, y con esa única victoria le alcanzó por lo menos para intentar clasificar a los cuartos de final, donde luego caería. Pero realmente los números de Bolivia, tanto en Copa América como en eliminatorias, sobre todo jugando de visitante, son un desastre total. Y realmente son varios los motivos al cual llevan hoy en día un fútbol boliviano el cual no se encuentra en un buen momento y no se ve tampoco un gran futuro. Porque como les decía, a diferencia de otras selecciones, por ejemplo en el caso de Venezuela, que históricamente es la selección más débil, se ve una camada de futbolistas ya hace varios años que empiezan a ser el futuro de esta selección.
ha tenido buenos resultados a nivel sub-20, inclusive en mundiales llegando a una final, donde perderían lamentablemente con Inglaterra. Se ve una camada de futbolistas que empieza a llegar al fútbol europeo, se ve también en las formativas y en sus propios clubes jóvenes de 18, 19 años que empiezan a aparecer y que sin duda van a ser el futuro y el presente de Venezuela. Todo lo que no se ve justamente en Bolivia, que prácticamente toda su selección juega en los principales equipos. Hay 10 o 12 jugadores de Bolívar, después vienen de Blooming y llegan de los demás equipos del fútbol boliviano. Prácticamente ninguno sale de su propia liga porque no tiene nivel para salir, por lo cual el fútbol boliviano no tiene ese roce internacional de grandes ligas que tienen evidentemente otros jugadores. No hay prácticamente jugadores bolivianos jugando fuera de la liga local y mucho más difícil encontrar jugadores bolivianos jugando en el fútbol europeo. Quizás el caso de Fernández, que juega como lateral en un equipo de la primera división rusa. Aparece el caso de Cuellar, este joven de 22 años que está en la Masía del Barcelona, pero sacando esos casos son contados con los dedos de una mano lo de bolivianos jugando en el fútbol europeo, y hay algún que otro caso más, algunos jugando en Santos de Brasil, otros en Atlético Paranaense, pero en líneas generales, la gran mayoría de los jugadores de la selección boliviana no sale de su liga prácticamente nunca, no tienen la posibilidad de experimentar ningún tipo de otro fútbol mucho más competitivo que el que tienen. A esto sumémosle que no hay un proyecto serio de inferiores. En el fútbol boliviano no hay grandes formadores de talentos y al mismo tiempo tampoco se han ocupado de importarlos de otros países sudamericanos, técnicos o formadores que tengan mucha más experiencia en las divisiones juveniles. A esto se le suma también evidentemente que la gran mayoría de los jugadores debuta ya con una edad bastante avanzada, con 22, 23 años, cuando un jugador ya tendría que estar consolidado, sigue siendo una promesa en el fútbol boliviano. Hay mucha corrupción, lo último que ha ocurrido que se ha tenido que suspender los campeonatos, es algo que es casi inédito que ocurra en cualquier liga del mundo. Hay mucha corrupción también dentro de lo que es representantes, muchos jugadores juegan con acomodo, mismo en la selección, no solamente en sus equipos, y esto se le suma también que los jugadores bolivianos son conocidos o tienen la mala fama de ser futbolistas que no son muy profesionales, que no entrenan como se debe, que no se alimentan como debe, evidentemente alimentarse un jugador profesional, y que les gusta mucho salir de joda. Todo esto es un combo explosivo para una nación que de por sí no parece tener la mejor materia prima de Sudamérica, y con todos estos valores agregados es muy difícil que puedan terminar formando un equipo competitivo. Pero irónicamente, sin dudas, para mí el principal problema que tiene Bolivia y la principal causa por la cual todo lo que les acabo de mencionar termina pasando, digamos que es más una consecuencia de la razón principal, es la altura. Y digo irónicamente porque siempre hemos hablado de que Bolivia es un país que de local debe tener una de las mejores localías del mundo. Saca muchas victorias, saca muchos puntos, pero evidentemente el jugar en la altura, la forma en la cual se juega en la altura, la diferencia en la cual se tienen que enfrentar a sus rivales mermados físicamente, hace que cuando tenga que salir a jugar de visitante no estén acostumbrados. Termina pasando exactamente el efecto contrario. Jugar en el plano con jugadores que tienen muchísima más velocidad, que están mucho más preparados físicamente, que además están adaptados de mejor manera que ellos, termina haciendo que sea muy difícil a estos jugadores adaptarse a jugar de visitante. Por eso generalmente los equipos y la selección boliviana, cuando sale de su casa, no solamente no gana, sino que se termina comiendo goleadas. Y esto se termina transpolando a los jugadores. Es muy difícil sacar a un futbolista boliviano que está acostumbrado a jugar en la altura para jugar después en una liga que justamente no está a la altura. No está preparado ni físicamente, no tiene la calidad futbolística, y eso se nota. La forma de jugar en la altura es una, la forma de jugar cuando no estás en la altura es otra. Por eso es muy difícil que un jugador destaque, ni les digo en el fútbol europeo. Creo que la principal razón, evidentemente, es que Bolivia está tan afianzada o confía tanto en la altura que nunca prepara un equipo o nunca piensa en un 11 de jugadores para jugar fuera de la altura. Y eso evidentemente le ha pasado factura históricamente, pero sobre todo en los últimos 30 años, donde no puede hacer pie en las eliminatorias. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Por qué piensan que Bolivia es tan mala en el fútbol? A diferencia del resto de las selecciones sudamericanas, que todas en general tienen buenos jugadores, algunos juegan en Europa, otros en alguna de las ligas principales de Sudamérica, que pelean por ingresar en la Copa del Mundo, que pelean en Copa América, inclusive Venezuela en los últimos años, y Bolivia no puede hacer nada de eso. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y también en el canal secundario, tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.